Volvemos con ustedes para una actualización de las noticias de Directo América. Mi nombre es Ángela Gómez y estos son los titulares. En Siria, el nuevo primer ministro, Mohamed al-Bashir, llamó a la calma y la estabilidad en el país árabe. Ahora, sin Bashar al-Assad, el político también invitó a los refugiados y exiliados en todo el mundo a retornar a casa. Ataques israelíes en la Franja de Gaza mataron al menos a 22 personas en la ciudad de Beit Lahia. En total, Israel ha lanzado cerca de 480 ataques en apenas 4 días. Tenemos reporte. Y la policía de Corea del Sur dijo que envió oficiales para registrar la oficina del presidente Yoon Suk-yeol como parte de una investigación, luego de su repentino y fallido decreto de ley marcial. Yoon, un policía y militares son objeto de investigación criminal por acusaciones de insurrección. 2 personas fueron arrestadas. Gracias por continuar con nosotros y vamos a las noticias. El nuevo primer ministro de Siria, Mohamed al-Bashir, elegido para apoyar una transición del país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, hizo un llamado a la calma. El político se reunió con miembros del gobierno de transición y abogó por la estabilidad en el país árabe tras 13 años de guerra civil. Además, invitó a los refugiados en todo el mundo a retornar a casa. Hemos sufrido hambre, pobreza y escasez, soportando una mala vida social y económica. No éramos conscientes de lo que estaba ocurriendo. Los sirios solo nos enteramos por internet. Las escenas eran realmente aterradoras, espantosas. Esperamos que la próxima etapa traiga el bien a todos los sirios. Entre tanto, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que el derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad fue resultado de un plan de Estados Unidos, Israel y uno de los vecinos de Siria que no nombró. Irán y Rusia apoyaron el gobierno de Assad desde que estalló la guerra civil en 2011. Sobre este tema nos explicó nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Las palabras del líder supremo de la revolución hay que entenderlas en el contexto de la indignación que tiene un sector de la población, especialmente ese que lo sigue con fervor y que está dispuesto a dar a sus hijos o a sus hijas para que hagan parte de ese eje de la resistencia y mueran por Irán. Ellos no entienden cómo después de años de Irán advertir de que Siria era la línea roja, de que era parte esencial de la defensa de Irán, después de haber mandado muchos de sus hijos a morir como mártires en Siria, Irán no termina por defender y responder al avance de esas fuerzas rebeldes días atrás en Siria. Lo que dice el líder supremo es que esto es una acción que fue premeditada y estudiada paso a paso, tanto por el régimen sionista, como él llama a Israel y Estados Unidos, y también menciona a otro país de la región, dice que en menor medida. No mencionan cuál es, aunque todo el mundo sabe que se refiere a Turquía. Hay que también recordar que algunos comandantes de la fuerza de la Guardia Revolucionaria han advertido que estos países de la región y Turquía le habían dicho a Irán que nada sucedería en el contexto regional. Esto hay que leerlo en la guerra lanzada por Israel contra Hezbollah en Líbano, que nada sucedería en Siria y que esto no sucedió así. Pero las críticas son grandes en Irán porque ellos dicen que la Guardia Revolucionaria tendría que haber estado lista esperando una reacción así de las fuerzas rebeldes. También dice el líder supremo que ese eje de la resistencia del que hacía parte Siria sigue con gran fortaleza, que nada lo destruirá. Sin embargo, aquí las preguntas son bastantes. Siria, la única nación con Irán que hacía parte de este eje, era esencial, especialmente como corredor para proveer a Hezbollah, que hoy en día está disminuido. Entonces muchos se preguntan si realmente ese eje de la resistencia está tan fuerte como lo dice el líder. Justamente vamos a las noticias de la Franja de Gaza. En 4 días Israel ha lanzado unos 480 ataques contra el enclave palestino. Y uno de los últimos bombardeos mató al menos a 22 personas en la ciudad de Beit Lahia. La ampliación con nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Israel está bombardeando Siria, aún se mantiene dentro del Líbano, pero sobre todo sigue atacando Gaza, causando decenas de palestinos muertos y heridos en las últimas horas.
En el norte, asediado por Israel desde hace 68 días, la aviación israelí bombardeó esta madrugada una casa en Beit Lahia y mató al menos 22 miembros de una misma familia. En la vivienda de los Abu Tarabish, reportan fuentes palestinas, había padres, hijos y nietos refugiados que tuvieron que ser enterrados en una fosa común. También en Beit Lahia, otro ataque aéreo israelí mató a 3 civiles, una madre y sus 2 hijos. En este caso, según denuncia la agencia Wafa, apuntó contra un grupo de personas que estaba a las puertas del hospital Kamal Adwan. Desde hace días, justamente, el ejército israelí intenta desalojar este hospital mediante entrada de soldados, disparos y cohetes, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU. En paralelo, su vecino, el hospital indonesio, también atacado, alberga a 60 pacientes heridos por ataques israelíes que se encuentran en riesgo de muerte por falta de agua y comida, de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza. Y la lista sigue mientras en el norte se registran víctimas no contabilizadas, en Jabalia, por ejemplo, porque han quedado sepultadas o están en carreteras sin acceso para los equipos de rescate por el cerco israelí. En el centro de la franja, Israel bombardeó anoche el campo de Nuseirat y mató a 8 personas. Allí, en el centro, el ejército israelí ha emitido órdenes de desplazamiento forzado contra varias zonas del campamento de Al-Maghazi que habían sido designadas como supuestamente seguras. Estas órdenes fueron difundidas tras el lanzamiento de 4 cohetes desde el área hacia el sur de Israel que no causaron daños ni heridos. En Sudán, la guerra civil sigue golpeando especialmente a los civiles. Solo en lo que va de la semana, al menos 127 personas han sido asesinadas en 2 ataques. La población civil en Sudán sigue desangrándose en silencio. Este martes, un ataque de artillería pesada del grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido contra civiles en Omdurman, una ciudad cercana a Jartum, la capital, dejó decenas de muertos y heridos. Estos ataques, en lugar de ser dirigidos contra nuestros héroes en el frente, están dirigidos contra estos civiles inocentes en su vida cotidiana, ya sea en el transporte público o en los mercados. Es un ataque contra el pueblo, mientras que las guerras deberían librarse en los campos de batalla y con fuerzas regulares. Pero el ejército sudanés, al mando de Abdel Fattah al-Burhan, también ataca a civiles. Tan solo un día antes mataron a más de 100 personas en la capital de la región de Darfur tras un ataque aéreo, algo que produjo escenas de muerte y caos en esta ciudad. Esto sucede en un momento en el que las 2 facciones controlan amplias porciones de tierra. Las fuerzas de apoyo rápido dominan el suroeste y las fuerzas armadas el resto del país, aunque Jartum está en disputa. Desde Naciones Unidas acusan a los 2 bandos de la violencia. Condenamos enérgicamente los continuos ataques de las fuerzas de apoyo rápido contra civiles. También condenamos enérgicamente los ataques aéreos indiscriminados de las Fuerzas Armadas sudanesas en zonas pobladas. Permítanme subrayar que ambas partes en conflicto son responsables de esta violencia. El aumento de la violencia y la falta de interés de la comunidad internacional, centrada en otros conflictos, hace que esta guerra esté lejos de terminar y corre el riesgo de perpetuarse. Un estudio publicado en noviembre de 2024 estima que los muertos superan los 61.000, el triple de lo reportado por Naciones Unidas, que tan solo notifica 20.000 desde abril de 2023. Y en Corea del Sur se profundiza la investigación contra el presidente Yoon Suk-yeol días después de su intento fallido de imponer la ley marcial en el país. Este miércoles la policía ordenó el registro de las oficinas del mandatario y arrestó al jefe de la policía y a un oficial de alto rango. Veamos. Una comisión parlamentaria de defensa interrogó a altos mandos del ejército que detallaron las órdenes que el presidente les dio durante las operaciones. El jefe del mando de guerra especial del ejército dijo a los legisladores que Yoon le ordenó sacar a los parlamentarios del edificio de la Asamblea Nacional para impedir que votaran en contra de su decreto. Los jefes militares también afirmaron que el gobierno pretendía provocar un ataque de Corea del Norte como pretexto para declarar la ley marcial y detener a los líderes de la oposición. El miércoles, la policía ordenó el allanamiento de las oficinas presidenciales. También se detuvo a 2 altos jefes de policía para interrogarlos sobre su papel en el intento de imponer la ley marcial.
Mientras el exministro de Defensa Kim Jong-un, detenido el miércoles por rebelión, habría intentado suicidarse durante su detención. El mismo día, Corea del Norte emitió su primera declaración sobre lo sucedido, afirmando que el incidente había sumido en el caos a todo el territorio del país vecino. Yoon no se muestra en público desde que el sábado se disculpó por intentar imponer la ley marcial. Se le ha prohibido salir del país, al igual que a otras figuras del gobierno. La oposición va a presentar una segunda moción de destitución, pero el Partido del Poder Popular quiere que Yoon dimita por voluntad propia. Hasta aquí las noticias. Siga en France 24. En un instante, reporteros.